Llegamos a uno de los mensajes de esta serie acerca del reino de Dios. Y este capítulo, el renglón de hoy, es un poco incómodo, no solo de predicar, sino también de escuchar, porque creo que tiene algunas facetas un poco tirantes. Pero es absolutamente necesario, cuando se va a hablar del reino de Dios, entender este concepto, y es el concepto de la contracultura cristiana. Quisiera desarrollar este tema apegado al tenor de la Biblia, y escojo para desarrollarlo un libro del Antiguo Testamento que es el libro de Daniel. Y voy a trabajar el capítulo 3 del libro de Daniel. Para ponerlo así de manera veloz en contexto, este libro es escrito en cautividad. Los babilonios invaden Israel, la saquean de su riqueza. No solo eso, sino que también solían tomar a las mentes más brillantes, a los muchachos más saludables. Todo esto para mejorar la cultura, en este caso de Babilonia. Así que quienes escriben y quienes viven esta experiencia es en tierra extraña, tierra pagana, en Babilonia. Son gente que tiene corazón para Dios, pero ahora están viviendo en un lugar totalmente ajeno a sus valores, a sus creencias. Y llega siempre el momento de la tensión, el momento donde la gente de Dios tiene que decidir cómo me comporto en medio de lo que está ocurriendo. Leo para ustedes 3:1 del libro de Daniel. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, un humanista, un tipo megalómano con un ego gigante de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Salto al verso 4, ahora explico por qué. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones, gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. No es que les parece, ve a ver si le gusta, cuántos están a favor. No, esto es una orden. La orden es esta: tan pronto como escuchen el sonido de trompeta, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Tome nota de algo que cada vez va a tener un acento más fuerte, cada vez con más vigor. La legislación va a generar persecución, porque hay gente que no va a doblarse frente a algunas cosas ante las que no tiene que doblarse. ¿Okay? Así que rápidamente en esta introducción, las culturas anti Dios, que es lo que nosotros empezamos a ver gestarse alrededor de nosotros. Recuerde, se habló de era cristiana, ok. Luego se habló de era post-cristiana, ok. Empezamos a ver visos de todo esto. Pero no hay duda alguna de que se empieza a gestar una era anticristiana, donde la fe cristiana es vista como grave enemigo del sistema, del status quo que hoy tenemos acá. Estas características de la cultura antidios son las siguientes: es humanista. Dios es desplazado por el ego humano, ser humano por ser humano como centro absoluto de todo, capaz de todo. No requiero de Dios. La fe es sinónimo de debilidad. Es una cultura relativista. Las pautas morales empiezan a desvanecerse, no queda valor en pie ninguno. El relativismo penetra la cultura, pero mucho de lo que vamos a ver hoy, el problema es cuando alcanza a la iglesia también este relativismo, y terminamos ya no como cristianos, sino como personas que somos religiosos, en este caso evangélicos. Es pluralista.
rechaza la declaración que hace el cristianismo de su condición única y definitiva. Eso no es gusto nuestro, es lo que Cristo dijo: yo soy camino, soy verdad, soy vida. Y eso lo consideran arrogante y absolutamente inaceptable. La cultura antidios es propuesta por imposición, no es una orden que les parece a quien les gusta, cuántos están de acuerdo, no. Viene por impresión, cabalga a partir de lo imponente. En este caso era una estatua gigante de 27 metros, hechas de madera, por cierto, eran de madera y forradas en oro, hueco siempre. Y también a partir de la música. Impresionante cómo se utiliza la música para sellar este tipo de cosas. Y cierro diciendo que era absolutamente totalitaria. Todo el mundo, esos son lo que dicen los versos 2 y 3, se repite, es una enorme cantidad de nombres, no quedaba nadie. Nadie puede dejar de arrodillarse frente a esa estatua, frente a esa ideología. Así que en medio de todo esto es necesario recordar que Dios siempre ha esperado que su pueblo sea radicalmente diferente, siempre. Desde el Antiguo Testamento los saca de Egipto y les dice: borren lo que aprendieron allá. Y luego les dice: y van para Canaán y no se les ocurra imitar lo que ven en Canaán. Y luego Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la constitución política del reino de los cielos, Mateo 5, 6 y 7, su frase más repetida es: no sean como ellos. Se espera que haya una diferencia radical entre un hijo de Dios, un cristiano, y una persona que no lo es. Y luego vemos a Pablo en las cartas, Romanos capítulo 12. No se conformen al estatus, no se conformen. Más bien, día tras día, renuévense la mente. Tienen que estarse sacando de encima todo esto. Dios nos llamó, lo hemos dicho muchas veces, a ser como salmones. Gente que va contra la corriente. Esa es nuestra naturaleza. Vemos algo que está fuera de lugar y nadamos en contra de esto. Vea este corto video y luego de esto cerramos la introducción. La muerte, dice el pequeño video, será capaz de detenerlo. Vivimos tiempos muy difíciles, de mucha corriente contraria, y quisiera responder a esta pregunta: ¿cómo es la gente contracultura? En este caso, ¿qué caracteriza a una persona de Dios que por naturaleza nada contra la corriente? Voy a tratar de responder a esa pregunta amparado en Daniel capítulo 3, y quisiera iniciar leyendo del 3:14 en adelante. Antes nos encomendamos a nuestro Señor en una oración. Padre, gracias por este rato que nos permites estar juntos. Gracias por quienes están aquí y quienes están allá a través de la tecnología. Permite que, Señor, tu palabra una vez más despierte el alma de alguno de nosotros dormido, caliente, Señor, alguna persona que está
en tibieza. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra naturaleza. En medio de tiempos, Señor, de corriente adversa, Señor, donde muchas personas quisiéramos dejarnos llevar por la corriente para evitar problemas. Pero, Señor, que estos tres jóvenes, hace tantos miles de años allá en Babilonia, relevante su historia para nosotros hoy. Ayúdanos a ser, Señor, renovados por tu palabra, refrescados por tu espíritu, Señor, y aspirando a honrarte cada día más. Padre, que tu palabra nos despierte. Por Jesucristo, que así sea. Amén. ¿Cómo son los contracultura? Continúo la historia, Daniel 3:14. Dice, a todo esto sonó la trompeta, la música, todo el mundo de cara al piso adorando a aquel muñeco que era la estatua del rey y a los diferentes dioses que le revoloteaban alrededor. Solo hubo tres muchachos que no lo hicieron. Uno se llamaba Sadrach, otro Mesac y el otro Abednego. Eran judíos, tenían a Dios ensartado en el corazón. Nabucodonosor los llama, dice, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Buena pregunta. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, escuchen, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Esto es de universidad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Estos muchachos tenían los boxers bien puestos. Bien puestos. La pregunta es, ¿cómo son? ¿Cómo es que esto resulta? ¿Qué podemos aprender de ellos en tiempos como este? En tiempos en donde nos desteñimos como iglesia, como creyentes. 4 conceptos. El primero de ellos, los contracultura encausan su pasión exclusivamente hacia Dios. ¿Qué está diciendo? Que yo no puedo ser apasionado, por ejemplo, con mi esposa o con mis hijos o con el equipo de mis amores o la línea política que yo tengo. No es lo que estoy diciendo. Porque el corazón humano es apasionado. Dios lo hizo así. Dios nos hizo gente con pasión. Pero la gran pasión, ¿a qué se refiere el Señor cuando le reclama a una iglesia? Tengo algo en contra tuya. Tú ya no me amas como deberías amarme. Tú ya no tienes la pasión por mí que deberías tener. Lo que yo debería generarte no está ocurriendo. No está pasando. Un hombre y una mujer que es contracultura es alguien que tiene una gran pasión, y esa es su pasión por Dios, por Jesucristo. Todo lo demás palidece ante esto. Ellos dicen, verso 17, vea qué interesante, el Dios al que servimos. Es la frase que utiliza, el Dios al que servimos. Lo vimos un par de años atrás. Para poder llegar a servir a Dios, primero hay que conocerlo y segundo amarlo. Entonces lo sirvo. De hecho, la calidad de mi servicio depende de la calidad de cuánto lo conozco y de cómo lo amo.
Ellos dicen y desembocan el Dios al que servimos, porque lo conocemos, porque lo amamos. Así que esa pasión natural en el ser humano, que ahora en tierra extraña, tierra pagana, tierra de corriente adversa, ellos inmediatamente encausan su pasión hacia Dios. La cultura quiere desviar mi pasión. Quiere que yo me vuelque hacia el deporte, hacia la política, hacia los artistas. Ellos tenían su pasión dirigida de manera apasionada, exclusiva hacia Dios. La historia se sigue repitiendo. Lo que le pasó a Cristo en el desierto sigue aconteciendo. Satanás le dice: tírese al piso, Jesús, y ahórrese la cruz. Porque todo lo que usted vino a buscar son los reinos de esta tierra. Fíjese que me los endosó a mí el ser humano. Si usted se arrodilla, yo se los paso. Respuesta de Jesús: solo a Dios se adora, solo a Dios se sirve. Este ofrecimiento sigue siendo puesto en dimensiones diferentes a cada uno de nosotros como seres humanos. Diariamente nos toca elegir si nos arrodillamos frente al sistema. Esto es un tema profundamente espiritual. Se habla en este contexto de dioses. Los temas espirituales siempre se verán reflejados de alguna manera en lo ideológico. Mire, aunque alguno lo ponga en duda, lo hago con respeto. Es que me parece que es la herramienta que tengo a la mano para ilustrar el punto. Este caballero que usted ve en la fotografía, él es un boom mediático, musical de nuestro tiempo. ¿Ok? En el tiempo mío yo lidiaba con Bugs Bunny, pero a ustedes los jóvenes de ahora les toca otro. Y entonces este señor, cada letra, cada canción, cada cosa que proponga va al corazón de nuestra juventud. Personas como él determinan un mensaje. El mensaje es: no hay límites. El mensaje es: no hay hombres, no hay mujeres. No debería haber pantalones y enaguas. La sexualidad debe manifestarse como sea. Lo canta, y a través de esta otra música el cianuro entra al alma de las personas, al corazón de nuestra juventud. ¿Cuál es nuestra pasión? Las megaestrellas del deporte son los que dictan las pautas. Se ve su personalidad, se imitan. ¿Quiénes son los que tienen millones y millones de seguidores? ¿Quiénes? Las megaestrellas del deporte, de la política, del mundo artístico. Son los profetas de nuestra era, escogidos por la sociedad, lanzados al superestrellato. ¿Cuál es la pasión de su corazón? ¿Cuál es la mía? En segundo lugar, la gente contracultura, los salmones de hoy, defienden la verdad. Tienen una sensibilidad particular para detectar que eso que tengo al frente, que lo tengo en la nariz, no importa quién me lo está diciendo, no importa su rango, no importa su lugar de autoridad y de poder, sea en una universidad, sea en un trabajo, sea en una iglesia, sea donde sea. Los salmones modernos, los contracultura, perciben lo falso, tienen una sensibilidad particular para entender que ese no es el billete verdadero, y reaccionan y lo defienden. Dice en el verso 16, seguro usted lo notó: no hace falta que nos defendamos delante suyo. No hace falta. O sea, usted está amenazándome, dice que va a poner, que está en low el horno y lo va a poner en high. Dice que me va a agarrar y nos va a tirar ahí. Haga lo que tenga que hacer. No hay forma de que nosotros nos doblemos delante de eso. Es impresionante. Es realmente, ¿qué pasa?
que hoy gente así brilla por su ausencia, brillamos por su ausencia. La cultura no pocas veces ataca la verdad, pero ellos tienen la capacidad de reconocer que ahí al frente hay un grave error. ¿Por qué ellos reaccionaron? Porque conocían la verdad, uno, vivían la verdad, dos, y entonces defendían la verdad. ¿Por qué hoy nosotros, la iglesia, no defendemos la verdad? Porque no la conocemos, porque no la vivimos, la conocemos pero no la vivimos, nos acomodamos, y entonces cuando llega la hora de la confrontación no reaccionamos, no defendemos la verdad. Ellos le dicen, permítame la paráfrasis personal, oiga, don Nabu, aquí no hay nada que hacer, o sea, de verdad, haga lo que tenga que hacer. No existe posibilidad que usted me doble la rodilla delante de eso. No me voy a doblar. Hay una convicción indiscutible. Aunque se quiere imponer por la fuerza aquella ideología y proponer al ser humano sobre absolutamente todo, no reaccionan. Seguramente pocas cosas están tan en la palestra de la discusión como la sexualidad humana. Y me voy a permitir citar a Jesucristo. Soy cristiano, estamos en una iglesia y la opinión de Jesucristo es dominante. Puede ser que a alguien no le importe, a mí sí me importa. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Cómo dibuja lo que hay que entender? En este caso acerca de sexualidad. Y leo de Mateo 19:4. Texto estudiado 1000 veces y está en un contexto de familia, porque se le pregunta acerca del naufragio matrimonial. Y él responde, ¿no han leído? Está hablando de la Biblia. Respondió Jesús que en el principio del Creador hay un Dios que es el que manda. Él es el que dice cómo rige la sexualidad. Él es el que estableció la ley de la gravedad. Puede ser que alguien no la crea, pero si se tira de cabeza va a pagar el precio sin duda alguna, porque hay un creador que es el que manda. Ese creador los creó hombre y mujer. La sexualidad se debe manifestar en la heterosexualidad. Y luego, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, habla de independencia, y se unirá a su mujer, habla de matrimonio. La sexualidad se expresa en el marco del matrimonio legal. Y los dos llegarán a ser uno solo. Eso significa intimidad en el área sexual. Esa es la opinión de Cristo y a los cristianos les importa. Y cuando oímos algo que es diferente, yo debería brincar y decir, ese billete no es verdadero. Puede ser muy popular, puede ser muy aplaudido, pero no es el billete verdadero. No lo es, de ninguna manera. Entonces, nosotros, de un momento a otro, tenemos que preguntarnos si realmente soy un pez que se lo lleva a la corriente, como decía aquella canción, un camarón durmiente que se lo lleva a la corriente, o soy un salmón que va a partir de sus convicciones de algo que le es natural. Creo que es pertinente este ejemplo que le voy a poner. Vea esta chica que usted tiene en su pantalla. Esta chica, que usted puede ver su historia, por si duda de alguna de las cosas que voy a decir, nada más tiene que entrar al internet y buscar su historia y ver sus entrevistas. Ella empieza a decir que aunque nació vidente, ella se percibe invidente. Ella dice, yo debí haber nacido ciega. Entonces se echa ácido en sus ojos. Se quema sus ojos porque ella se percibe invidente y ahora quiere ser invidente. Quienes la entrevistan casi que le rinden pleitesía
a su pensamiento y a sus acciones. Pero realmente no se necesita ser Einstein para saber que ahí hay un desequilibrio muy grande. No sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en un mundo un poco loco, donde las cosas están al revés y se aplauden. Y la gente dice, oh, y decía el entrevistador, oh, qué tremendo, qué maravilla. ¿Qué? Vivimos en un mundo loco. Y como son tantos los que se arrodillan, a los que no se arrodillan les da vergüenza o miedo. Y la iglesia históricamente es contracultura en muchas áreas, en muchas líneas. Salen de Egipto y Dios les dice, olvídense de lo que aprendieron de allá. Y ustedes van para Canaán. No aprendan, no repitan lo que van a ver ahí. Son contracultura. Una vez, 2 veces, 3 veces. Son contracultura. 3. En tercer lugar, ¿cómo es? ¿Cómo son estas personas que nadan en contra de la corriente? Como estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, hace tantos años metidos allá en Babilonia. Y por cierto, el Apocalipsis, que registra una imagen de los tiempos finales, recupera aquel nombre de Babilonia y empieza a hablar de la cultura del final de los tiempos con ese nombre. El siguiente rasgo característico es su disposición a sufrir, su capacidad para sufrir. Oiga, rey, haga lo que tenga que hacer. La sentencia es esta: de lo contrario, verso 15, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, que Dios podrá librarlos de mis manos. Es interesante, vivimos en tiempos de predicaciones, de egos, de prosperidades, de comodidades. La teología, falsa teología de prosperidad, porque existe una verdadera teología de prosperidad. La falsa teología de prosperidad hace que una persona mida su espiritualidad a partir de los bienes materiales que tiene. Pero déjeme decirle que realmente una de las marcas más importantes de la fe de un hombre y de una mujer es su capacidad para enfrentar el sufrimiento. Somos selectivos para memorizar y subrayar aquello que no me gusta. Filipenses 1 dice, no solo se nos ha concedido creer en Jesús. Le aseguro que muy pocas personas han memorizado este texto de Filipenses 1. No solo se nos concedió creer en Jesús, se nos ha concedido sufrir por Jesús. No nos gusta, no nos gusta. No es parte de ese grito teológico falso que pulula alrededor de nosotros. El sufrimiento es una prueba de nuestra autenticidad. No es la única, pero es una de ellas. Nunca deberíamos olvidar lo que ocurrió en el verso 25. Miren, este es Nabucodonosor. Exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Jesús nunca dijo que no íbamos a sufrir. Lo que dijo es que Él iba a estar con nosotros ahí. Él no dijo que, en el Salmo 23, no dijo que no hay valle de sombra y de muerte. Él no dijo eso. Él dijo que Él es el buen pastor que me agarra de la mano y me dice, yo te llevo al otro lado. Eso sí fue lo que prometió. Por tanto, no tengo derecho a ser pesimista en este sentido por la resurrección de Cristo, porque Dios siempre tiene un as al final bajo la manga. Este hombre se llama Augusto Landmeser. Su foto es muy famosa porque se viralizó. Esta fotografía es tomada
el 13 de junio de 1936 en un astillero en Hamburgo, donde Hitler llegó a inaugurar, a bautizar un barco de guerra. Todos saludaron a Hitler, todos. Solo hay uno que no. Augusto Landmesser no levantó su mano. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque su esposa era judía. Él amaba a su esposa. Tenía una hija con su esposa. Y él sabía lo que estaban haciendo. Y él dijo, yo no voy a saludar a este hombre. Eso le costó morir. Le costó la cárcel primero. Le costó la vida a su esposa en un campo de concentración. Ser separado de sus hijas. A su segunda hija no la conoció nunca. Porque él estaba en la cárcel para entonces. Y su esposa dio a luz en un campo de concentración. Y uno se pregunta, ¿y si hubiera hecho la payasadita? Si hubiera hecho que se estaba peinando o alguna cosa así. O que bostezó y así ya alguien dijo, ay mira, así saludó. No, es que hay gente con convicciones. Es que hay gente con convicciones firmes que no se doblan. No se doblan. No se doblan. Los cargos que le imputaron a ese hombre fue infamia racial por su mezcla con una judía. Impresionante. Vivimos tiempos muy difíciles, familia, tiempos difíciles, duros. Termino. Los contracultura no pocas veces trascienden su entorno. Se mantuvieron, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron. No me amenace más, no necesitamos defendernos delante suyo, haga lo que tenga que hacer. Y los agarraron, los amarraron. Dice que con los guardas más fuertes, ¡pum!, los tiraron al horno. Y ahí había uno con ellos en el horno. Vea la exclamación de Nabucodonosor. 28. Dice, entonces exclamó él, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es el mismo loco que hizo la estatua, que envió a su ángel y lo salvó. Ellos, vea la impresión que le causan. Ellos confiaron en él y desafiándome a mí, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Realmente, cuando uno lee el libro de Hebreos, el capítulo 11, que está la lista de héroes de fe, dice, el mundo, de algunos de ellos, el mundo no era digno de gente así. Casi no hay. Casi no hay. Ellos pudieron escaparse o adaptarse al sistema. Al país que vieras, dice la cultura nuestra, haz. Al país que fueres, haz lo que vieras. Es la cultura de nosotros. O sea, acomódese. Usted aprenda al ritmo que le están bailando por ahí. Ellos no. Los cristianos, hombres y mujeres, estamos llamados a ser contracultura, a reconocer el billete falso y a reaccionar de a una. Esa es gente de reino. Si ven a este hombre, es respetuoso. Ellos profundamente respetuosos, pero igualmente firmes, muy firmes. No escapan, no se adaptan, deciden trascender su sociedad, su cultura. Hoy vivimos tiempos donde la iglesia se destiñe. Y si nosotros los cristianos nos ajustamos social y culturalmente y adoptamos el sistema de esta tierra, de este mundo, perderemos nuestra capacidad de influencia. La iglesia y el mundo son comunidades diferentes. Las dos se relacionan entre sí, pero el éxito de su relación depende de su distinción. Jesús dijo, sal y luz de esta tierra. Y cuando la sal pierde su sabor, la usaban para echarla al lado del camino. Solo servía para matar maleza y ser pisoteada por todos. Sal y luz. La luz altera el lugar donde llega. Entra la luz y el lugar, su entorno es alterado de manera absoluta. No somos utópicos, somos gente de fe realista.
de fe realista, cosas que sabemos que son porque conocemos a Dios. Cristo nos llama a nosotros a tener una justicia mayor que el promedio, un amor más ancho. Los fariseos decían: ama a tu hermano, odia a tu enemigo. Jesús dijo: no. ¿Qué diferencia hay entonces? Ama a tu enemigo. Y a una ambición más noble, el anhelo de que el reino venga a nosotros tu reino. Dice Mateo capítulo 6 y verso 10: venga a nosotros, Señor, tu reino. ¿Cómo se hace eso? Haciendo tu voluntad, como se hace allá arriba, que se haga aquí. Y empieza con usted y empieza conmigo, aquí. Aquí. Palabras de John Stott. Amamos la sociedad, amamos a la sociedad. Servimos a la sociedad. Resistimos a la sociedad. Uno de los cristianos más influyentes del siglo pasado, John Stott. Estaba escuchando al pastor Tim Dilena y él citó una carta. Tuve que empezar, me dio mucho trabajo porque habla muy rápido, tratar de transcribir. Estaba hablando de un pastor africano en Zimbabue que décadas atrás su discurso, su personalidad, su accionar incomodó a mucha gente de su país, amenazado de muerte. Escribió una carta en algún momento y algunas semanas después murió. Esta es la carta, según pude transcribir. Soy parte de la comunidad de los sin temor. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He decidido cruzar la raya y la decisión está tomada. Soy un discípulo. No miraré hacia atrás, no me relajaré ni me alejaré, no me quedaré quieto. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. He terminado con cualquier tipo de vida subterránea. Caminar por los costados, de rodillas limpias, visiones domesticadas y sueños incolores. Venderme barato y metas enanas. No necesito ser preeminente, próspero, tener promociones, posiciones o popularidad. No tengo que ser el primero y tener reconocimientos, elogios o incluso ser recompensado. Ahora vivo por la fe, apoyado en su presencia, camino con paciencia, me elevo en oración, trabajo con poder. Mi objetivo es el cielo, mi camino es estrecho y duro, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara. No puedo ser comprado, comprometido, desviado, atraído, devuelto, diluido o atrasado. No voy a estremecerme ante el sacrificio, dudar en presencia del enemigo, chapotear en la piscina de la popularidad, deambular en el laberinto de la mediocridad. No me voy a rendir, no me voy a callar. No cesaré hasta que trasnoche, ore, pague y predique por la cruz de Cristo. Soy un discípulo, debo continuar hasta que Él venga. Dar hasta que desfallezca, predicar hasta que todos sepan, continuar hasta que Él me detenga. Y cuando finalmente haya terminado, podré decir: soy un discípulo de Jesucristo. Yo leo una carta como esta y me siento avergonzado. Pero le agradezco a Dios que mañana vuelve a salir el sol y me da una oportunidad, porque quiero ser un hombre contra cultura. Quiero invertir mi vida en extender el reino a un corazón más, uno más, una persona más, una más, una más. Concluyo. La iglesia es una comunidad contra cultura, conformada por aquellas personas, todos aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y como Salvador, y que les sirven extendiendo su reino. Está conformada por agentes de cambio, y esos agentes de cambio se llaman discípulos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que yo podría venir y depositar mi humanidad en una silla y no ser un discípulo de Jesús, ser un espectador lejano de lo que ocurre. Me gusta la canción y me motiva el mensaje. La pregunta es si eres
o soy un Salmón contra cultura? ¿Cómo hacemos todo eso? Parece una tarea enorme. Cuando exprimimos la vida de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, su oración, su capacidad de transmitir el reino a otra persona con simpleza, su testimonio, su ejemplo y sus acciones. La iglesia fue llamada a ser radicalmente diferente. Cierro citando de nuevo a John Stott. Dijo él: yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y lo que puedo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Ayer le dejaba una tarea a las personas que estaban en la reunión de las 4. Me equivoqué, por cierto, con el autor. Quisiera pedirle que cuando regrese a casa, de camino, por donde vaya, como vaya, busque una canción que se llama Nosotros No, de César Vidal. De Marcos Vidal, perdón. Ayer dije César. De Marcos, este famoso cantante español. Nosotros No, es una canción inspirada en este pasaje. Nosotros No. Escúchela. Antes de ponerse a hablar en el carro con su familia, tomen un momento para escucharla. Nosotros No. Yo creo que como nunca antes Dios está buscando gente que no se arrodille frente a la estatua ideológica del momento, que no se arrodillen. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar. Señor, queremos agradecerte una vez más. Así ha sido por 30 años en esta casa. Tu gracia, tu amor, tu fidelidad, tu bondad, a pesar de nosotros. Y de un momento a otro se nos ocurre estudiar el libro de los Hechos y sacar de allí, del libro de los Hechos, algunas de las cosas que deben desafiarnos. A este año le llamamos Hechos 29, porque queremos recordar a la primera iglesia cómo eran, sin duda alguna, contracultura. Su saludo asustó al imperio. Cuando la gente decía César es el Señor, ellos respondían no, Jesús es el Señor. No se doblaron. Por eso fueron motivo de persecución, de muerte. Perdieron sus trabajos, a sus familias. Señor, quiero pedirte que nos libres del cristianismo cultural, religioso, y que podamos conocerte de tal manera que podamos ser discípulos tuyos en medio de un mundo que es absolutamente contracorriente, y que tengamos el valor de poder enfrentar eso y las fuerzas. Por eso te pido por tu gracia y por tu amor y por tu favor. Te quiero rogar, Señor, ayúdanos. Son tiempos difíciles. Te rogamos, Señor del cielo, despierta a tu iglesia, cada lugar de culto cristiano en este momento. Cada sacerdote,
cada pastor, cada persona que ha asistido a este fin de semana de la iglesia. Señor, aviva a tu pueblo, despiértanos. Somos un grupo enorme, pero adormecido, domesticado, silenciado, recostado, atemorizado. Recuérdanos a estos 3 muchachos, jóvenes, que dijeron: no nos doblamos. No me doblo. No me doblo. No me doblo. Señor, ayúdanos. Quizá usted pueda y quiera. Yo quisiera, con tanto respeto, invitarle a que doble su rodilla delante de Jesucristo. Quizá usted quiere y puede. Si es así, hágalo. Señor, nuestra vida te pertenece. Esta casa, Señor, que estuvo en tu plan, solo somos una pequeña línea, una pequeña parte del cuerpo tuyo en el mundo, en este país. Pero anhelamos honrarte, Señor. Para hacer eso necesitamos conocerte y que la fuerza del amor nos lleve a servirte con sabiduría, con gracia. En una semana, Señor, donde celebramos independencia, falta tanto, Señor. De hecho, entendemos que la verdadera libertad solo existirá cuando tú regreses. Entre tanto, Señor, queremos extender tu reino a un corazón más, a una familia más, una más. Alguien que sea capaz de solo doblarse delante de ti, Señor. Nos comprometemos en esta casa, Señor, para servirte. Nos comprometemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a sanar familias en el nombre del Rey Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Quiero pedirte, Padre, solo tú sabes quiénes estamos aquí y por dónde estamos pasando. Que tu gracia nos abrace, Señor. Consuela corazones, fortalece espíritus. Levántanos, Señor. Permite, Padre, que podamos honrar tu nombre con nuestra vida. Los tiempos han cambiado, los nombres ya no son tan largos ni tan extraños, pero las circunstancias siguen siendo las mismas. Satanás, tratando de que nosotros también nos doblemos delante de una ideología. Solo te pido, Señor, danos la gracia, la sabiduría, la fuerza, danos el vigor, danos la fe para poder mantenernos en pie en medio de este tiempo tan difícil. Ayúdanos, Señor. Y te ruego en este momento, Señor, por aquella persona que vino a este lugar y que no te tiene en el corazón aún, que no te conoce. Te pido, Señor, revélate a la vida de él, de ella. Permítanos acompañarlo en este sendero maravilloso. Y se lo decimos una vez más, con más fuerza a nuestro Señor, que solo en Él. Sí.
Vamos. Solo mi roca es sobre la tempestad. Gracias, Jesucristo. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la Ayúdanos. tempestad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor? ¿Sí? Gracias, Jesucristo.